El IDICE se crea en 1974 y los objetivos, son completar las funciones esenciales que tiene la universidad, además de la docencia, investigación y extensión. Las líneas de investigación fueron, principalmente la educación comparada, que dirigía la profesora Carmen Vera Arenas, que había venido de San Luis y que dirigía el instituto. Había un centro de documentación e información educativa que encargado de relacionarse, de conectarse con los centros similares de América Latina, de toda la Argentina, de recibir documentación, información, de mantener contacto y relación con esos centros. Y había una línea de investigación sobre educación diferenciada, como se llamaba en esa época, la educación especial. Y trabajábamos después entonces con la información que ellos nos iban dando, con las tablas separadas, con las hipótesis que trabajaban, y a la vez con el centro de documentación fichando el material que ya habían traído y el que se recibía, suscripciones y en algunos casos intercambios. Trabajamos dando seminarios de perfeccionamiento, íbamos a Hatchell, en la Escuela Normal Sarmiento, en distintas escuelas de nivel medio, hacíamos cursos de perfeccionamiento a nivel directivo, a nivel docente, etc. Es decir, siempre hemos estado conectados con la realidad educativa de la provincia de San Juan. Carmen tiene un papel destacadísimo en San Luis y su esposo en la parte interna. Es muy interesante en todo este tipo de fenómenos la organización de las bibliotecas y los centros de documentación. En la Universidad Provincial Sarmiento, creada en San Juan en el año 64, uno de los momentos más importantes de la Universidad Provincial fue la creación de la biblioteca. Ellos trabajan entonces en dos líneas muy fuertes. Una que fue la investigación en su centro, tomando como eje, y esto es muy importante, la idea de sistema educativo comparado. Es decir, donde los paradigmas subjetivos del estudio de la educación, que es lo que justificaba el enfoque psicológico, son reemplazados por paradigmas colectivos y sociales. Cuando surge, era la casa que habían alquilado para que vivieran ellos. Que era el instituto, era como una habitación o dos habitaciones. Era una casa chorizo. En algunos lugares estarían siendo las habitaciones de ellos y al final estábamos en esos dos lugares, que creo que en uno estaba todo el material de documentación y en el otro era una salita de trabajo donde nos hacían estudiar, nos hacían tomar cursos de estadística, nos hacían tomar otros cursos, como les comentaba la otra vez, el curso de arte. Estábamos todos sentados en las sillitas y las mesitas del nivel inicial, lo cual resultaba a veces un poco grotesco, aunque las clases seguían siendo maravillosas. No mismo nos podía creer que estas personas estuvieran aceptando estas condiciones para poder dar clase. Más sobre todo la que se destacaba muchísimo por su capacidad, por lo que sabía, era Carmen Vera Arenas, que sus clases eran magistrales. Sabía mucho, pero además estaban como muy pensadas o tenía mucha experiencia, pero arrancaba la clase de un lugar que vos decías, ¿a dónde vamos? Y te iba llevando, y era impresionante cómo te metías adentro de la clase en el tema. Carmen Vera, era muy apasionada para dar sus clases,
y se movía sus manos de una manera impresionante y todo su cuerpo se movía al son de lo que iba trabajando en la clase. Y cuando uno a veces tímidamente hacía una pregunta o una pequeña intervención, como diciendo, lo que dijo la profesora, ¿será esto? Sí, y se agachaba y levantaba las manos así. Maravilloso. De un día para otro, para mí, Carmen desapareció. Y no sé por qué tengo la sensación como si me hubiera ido el viernes después de trabajar a la mañana en Lidice y en la tarde estar con ellos en la clase y venir el lunes y querer entrar a Lidice y que no me dejaran y ver que todos los armarios, esos armarios viejos que andan por ahí de metales o con esas manijas así, estaban todos con las cintas esas cerrados como si los hubieran lacrado, te diría, como testimonio de algún ilícito. Es como si se hubieran evaporado para nosotros, ¿no? Margarita era también una persona con gran capacidad organizativa y era una investigadora nata. Desde mucho tiempo atrás ella dirigía también, como yo dirigía los seminarios, ella también tenía la cátedra de seminario en el profesorado de historia. Una persona muy afable, de muy buen trato. Tengo un buen recuerdo de la época de su dirección, porque si bien no era pedagoga ni afín con la educación, fue siempre muy respetuosa de los investigadores que hacían investigación educativa. Cuando llegó esta ordenanza de expulsión de una serie de agentes universitarios, era una lista como, calculo que de unas 20 personas más o menos, y entre esas personas está una compañera de las que había entrado conmigo, que era mi compañera de estudio, Estela Citrinovi. Yo tenía una ayudante alumna que la dejaron cesante porque el esposo había desaparecido. Ella no tenía nada que ver con nada, pero a ella la dejaron cesante. Con 7 meses de embarazo desapareció el esposo y la dejaron cesante a ella, que eran unos libros hermosos, pero nos acusaron de que era el único libro que pedíamos en pedagogía. La bibliografía de una página entera, la que teníamos en las cátedras. Con el cierre de las carreras de educación especial, bueno, empiezo con otras vertientes de cosas. Dejo la educación diferenciada porque dejo mis cátedras y me voy reubicando en alguna otra cosa que aparece y que la autoridad cree que yo puedo encarar, referido a los hábitos de estudio de los estudiantes que ingresan a la universidad. Había otro proyecto sobre el proceso didáctico en las escuelas primarias de San Juan, zonas urbanas, suburbanas y rurales, que era el proyecto de Olga Lobos. El de educación comparada se termina con la ida de Carmen. Cuando yo llegué a San Juan, mi primera gran sorpresa fue encontrar que no habían institutos de cada área que se estudiaba. Que los dos únicos institutos que en ese momento estaban circulando eran
el IDICE y el Instituto de Arqueología que dirigía el profesor Gambier. Pero fue muy buena la situación de recepción en un instituto a alguien que era de otra área. Evidentemente ellos ya tenían experiencia. Rescato muchísimo porque yo desde que estudiaba en la facultad siempre quise investigar. Siempre. No solo iba a aprender para ser docente, sino que yo quería investigar sobre educación. De manera que esa vocación la pude realizar en el EDICE. Quiso ser un centro de innovación en educación, de innovación, de refundación, y me parece que le puso una energía a todo lo que era formación de la gente, tanto de grado como de posgrado, que no llegó a concluir en nada porque fue un tiempo muy corto. Es muy significativo que en este momento, después de 50 años, el IDICE esté recuperando de alguna manera su mandato fundacional.